me acordaba que nosotros llegamos a ver 1 o 2 ejercicios de producto y 1 o 2 ejercicios del cociente. ¿Alguna duda con estos primeros ejercicios? De que teníamos, que lo único que hicimos acá fuera distributiva y después sacamos la derivada, ¿sí? De, supongamos, menos 1/3 x cubo. ¿Se entiende cómo derivo eso? Sí, sí. Bien. Sí, me acuerdo que habíamos quedado los últimos, por eso. Iba a ir puntualmente a ver, lo habíamos visto, sí, también. De todas formas, el otro PowerPoint que les tengo preparado, también vamos a hacer un repaso de un montón de ejercicios, así que, y también le copié en las primeras hojas la tabla derivada como para que la tengan, si hay alguno que no lo tiene, sí, así también la tienen. Habíamos quedado, creo que en y sí, en que le puse, sí, ahora recuerdo, en lo que hice fue, porque les generaba a ustedes, más que nada, la duda de cómo derivo U sobre B y cómo derivaba a U, ¿sí? Entonces, por eso es que había puesto una aclaración, ¿sí? En donde les puse, inclusive, me acuerdo, que le coloqué la fórmula de la derivada del cociente, que era U sobre B, ¿sí? Y cuál es, o sea, y cuál es su derivada, ¿sí? Para que se acuerden de la fórmula. Y cuando yo trabajo acá con U, ¿sí? Esto es como decir U a la M, U elevado a, ¿sí? Es la potencia, es una función elevada a una potencia. Deriva bajo el 4, ¿sí? Coloco el U como está, disminuye 1 grado, porque estoy derivando la potencia, por U', ¿sí? Que el U' 2x más 3, ¿sí? Me acuerdo que varios, inclusive en de WhatsApp, cómo habíamos desarrollado por, ¿sí? Dudas de la característica que tiene este tipo de derivada es que no solamente es U sobre B, sino que U está elevado a una potencia. Entonces, por eso es que a veces se le complica o se hace un poco más larga, nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Cómo hacíamos el U elevado a la potencia U a la M? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, sí, porque quedamos sin voz, sin voto, sin nada. Sí, ¿se entiende cómo hago? Sí, hay que explicar la fórmula y nada más, exacto. Bien, sí. Bueno, entonces vamos a ver el otro. Bien, bueno, se coloqué como para que ustedes repasen un poquito más y fíjense en que les estoy colocando cada rato las fórmulas. ¿Por qué coloco cada rato las fórmulas? Porque ustedes en el parcial, en el momento del parcial, ustedes no están con la fórmula en la mano, ¿sí? O no deberían estar con la fórmula en la mano. Entonces nosotros, por eso, derivada de un producto que es U por B y que es una suma, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera como está por la derivada de la segunda, ¿sí? Y la derivada del cociente que es U sobre B. ¿Sí? Es una resta. Generalmente, en vez de hacerlo como una resta, lo suelen hacer como una suma y se empiezan a confundir con la derivada del producto. Ese es el tema. No es difícil, pero a veces, al ser tantas fórmulas, si ustedes no se ponen a practicar, ahí es donde se equivocan, ¿sí? Fíjense, en era muy simple, era la derivada de la constante por la función, ¿sí? Entonces quedaba la constante como está y derivo el x al cuadrado, que el x al cuadrado es como, ¿sí? El x a la m. Entonces, por eso me queda menos 4x. Este era muy sencillo, son las primeras derivadas. Esta es la derivada de una suma, que es igual a la suma de las derivadas. ¿Sí? El 10 es exactamente lo mismo. Y
después repasábamos el 12, que es la derivada de un producto. ¿Sí? Fíjense en que acá derivo a u, que el u es x cuadrado menos 1, u, y después tengo el b, que es x al cubo más 3x, entonces la derivada de la primera es 2x, por la segunda sin derivar, más la primera como está, por la derivada de la segunda. ¿Sí? Fíjense en que acá tengo 3x cubo, entonces me queda, bajo ese 3, me queda 3x al cuadrado más 3. ¿Sí? Estas derivadas son medias derivadas, ¿sí? Aplicando las propiedades derivadas. Vamos a ver este cociente, a ver qué me están preguntando. Vamos a ver el cociente. Bien, ¿podemos seguir? Bien, perfecto. ¿Qué me pregunta, profe? Ahí seguimos. En el 10. ¿En dónde está el menos 8? Menos 8. No, no hay ningún menos 8. Este es el 10, ¿no? Fíjense en que el 10, que me están preguntando, ese si no iría un menos 8. Y no hay ningún menos 8 por ningún lado. Tengo 3x al cubo. Fíjense en que tengo la función, que es una función de suma. Entonces la derivada es también la derivada, sí, de las sumas, ¿no? Entonces tengo, bajo la potencia me queda 3 por 3, me queda 9x al cuadrado, menos bajo este 2 me queda 4. Acá está. Bien, T2 y acá me queda 4x, ¿no? Menos 5. Este lo voy a modificar, acá. Porque acá tengo menos 2x al cuadrado. Me queda 4x. Porque recuerden que disminuye un grado. A lo mejor era ese. Sí, 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 sí. Bien. Muy bien, muy bien. No lo vi. Perfecto. Bien. Vamos a hacer el 13, ¿te parece? En el 13 tengo el cociente, fíjense en el cociente de los polinomios, en donde tengo a u y tengo a b. Acuérdense de la fórmula, ¿eh? U y b. Entonces a mí me dice la derivada de u. Yo en u tengo 3x al cubo más x más 2. ¿Sí? Entonces la derivada de esto baja la potencia, me queda 9x cuadrado más 1. 9x cuadrado más 1. Esta es la derivada de u por b sin derivar. Ponemos por b sin derivar. Menos, porque es un cociente. U como estaba, que es 3x cubo más x más 2, por la derivada de b. Fíjense en que la derivada de b tengo 5x cuadrado, ¿sí? La derivada de la potencia, de una constante por una función, entonces bajo me queda 10x, más la derivada de una constante que es nula, es 0, entonces me queda 10x. Sobre b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo único que hicimos es colocamos el b al cuadrado y después aplico la distributiva, vemos si podemos juntar algunos términos y eso es todo. ¿Sí? Aplicamos distributiva acá, este 9 con el 5, 9 con el 1 y lo tratamos de reducir. ¿Hasta ahí quedó más o menos claro? ¿Puedo hacer el 14? ¿Puedo hacer el 14? Bueno, hagamos entonces el 14. El 15 está muy bueno. Bueno, el 14. Fíjense en el 14, a veces nos puede llegar a asustar un poco cuando nos dan así
que tenemos una potencia y tenemos 3 quintos. Ustedes 3 quintos lo toman como si fuese una constante, le ponen 3 quintos, ponen x cuadrado más 2 elevado al cubo. ¿Sí? Esto lo voy a acomodar bien para que se vea bien que es un cubo ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la derivada de esto? Y bueno, la derivada es, dejo la constante que acompaña, era como decir 2x al cubo, ¿no? Dejo la constante como está. Bajo el exponente, lo primero que hago es bajar la potencia, derivo la potencia. Derivo la potencia, disminuye en 1 grado. ¿Sí? Y una vez que bajé la potencia, ¿qué tengo que hacer ahora? Y tengo que derivar u, porque esto es como decir 3 quintos u al cubo. Entonces pongo 3 quintos, derivo la potencia, 3 por u, en este caso a la m a la menos 1, por eso queda el 2, por u derivada, lo que tengo acá adentro, que me queda 2x. ¿Sí? Entonces lo que ¿sí? Me da 18 quintos x y x cuadrado más 2, elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo único que hice por multiplicar. Es bastante sencillo. Este está hermoso. El 15, digamos que es uno de mis favoritos. Cuando tengo que derivar una raíz, ¿sí? Es un cociente en donde en el numerador tengo una raíz y en el denominador, fíjense en que tengo un polinomio. ¿Sí? Entonces, calculamos la derivada de u sobre b. ¿Sí? Entonces me dice, calculame la derivada de u. ¿Sí? Pero u, ¿qué es lo que es? U es la raíz. Entonces, ¿cómo se derivaba la raíz? Era un medio, ¿sí? Inclusive a esto, lo que hice fue en el otro PowerPoint que les quiero mostrar, les coloco un poquito de enunciado teórico con ustedes, para que ustedes recuerden cómo se deriva la raíz. Y lo amplíe, o sea que con este y el otro no van a tener dudas para hacer ningún ejercicio. Es un medio por la raíz, ¿sí? X menos 1. Por u derivada, ¿sí? Perdón, un medio raíz de x menos 1, esta es la derivada, sí, está bien, por u derivada. U derivada, ¿cuál sería la u derivada? A ver, es un medio la raíz por u derivada, ¿está bien lo que dije? ¿Cuánto es la raíz? Sí, está muy bien, Matías. Vos fíjate, cuando te conviene, yo también estoy muy acostumbrada, como vos, a trabajarlo como potencia. Y lo derivo como potencia. No hay ningún problema. Sí, vos fíjate después, a la hora de obtener la mínima expresión, agarras como es potencia, lo invertís la raíz, lo convertís en raíz, si podés minimizarlo, simplificar. Pero está perfecto en más. Muchas veces les digo, trabajenlo como potencia, así no les resulta tan difícil. ¿Sí? Yo se los doy como raíz, ¿para qué? Para que ustedes vean cómo es la derivada de una raíz. Pero estoy muy acostumbrada a trabajarlo como potencia. Me resulta más práctico a mí también. Sí, sí. Entonces, fíjense la derivada de la raíz. Era un medio por la raíz, ustedes se fijan en la tabla, por, ¿sí? U derivada, que es lo que tengo adentro de la raíz. Entonces, por eso tengo un 1, porque la derivada de x, recuerden ustedes que vale 1, ¿no? B sin derivar, que es x más 1. Menos u como estaba, que era la raíz de x menos 1, ¿sí? ¿Por qué cosa? Por b derivada, que ¿cuánto vale b derivada? B derivada vale 1, ¿sí? Sobre b al cuadrado. Lo que hacemos es distributiva, vemos si podemos simplificar y nada más. ¿Sí? Fíjense en que acá al hacer la distributiva, ustedes pueden poner acá x más 1 sobre 2 raíz de x menos 1, hago distributiva, si se desaparece la raíz. Bien, es como lo que hacen acá es sacar el factor común. O, no, simplemente hacen la distributiva. Hacen la distributiva acá, ponen x más 1 sobre 2 raíz de x menos 1,
menos la raíz, ¿sí? Bajan este término, que acá lo tienen, fíjense, ¿sí? Y por eso queda 2, que es el 2 que tengo ahí, x más 1 al cuadrado raíz. Acomoda los datos, eso es todo. Donde ustedes van a aplicar distributiva después es con este 2 que tengo acá arriba. ¿Sí? Si ustedes lo dejan como el primer término, que es la derivada de u por b sin derivar, menos u por b derivado sobre b al cuadrado, y a mí no me pide mínima expresión, está perfecto. Si a mí me pide mínima expresión, bueno, ahí sí voy a tener que acomodar los datos. ¿Sí? Voy a aplicar distributiva, lo único que van a hacer acá es aplicar distributiva, van a aplicar factor común y nada más, común denominador y listo. Eso es todo lo que se hace acá, distributiva y común denominador. ¿Qué les iba a decir? Es lo mismo, fíjense que es lo mismo que el 16, que tampoco debería existir ningún tipo de problema, ¿sí? Que me dice a mí, bueno, fíjense que estoy trabajando con la derivada de la raíz. Puse a propósito, porque puse la derivada de la raíz. ¿Sí? Es como para que ustedes trabajen con la derivada de la raíz. Si ustedes en este caso quieren poner x elevado a la 1 medio, y bueno, está en x elevado a la 1 medio y listo. ¿Sí? ¿Cómo hago este 2 raíz de x? ¿Por qué me queda ese menos 2 ahí? Eso es lo que no entiendo. A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? Ah, claro, el x más 1 te queda elevado al cuadrado, Juli, porque es el b al cuadrado. ¿Estamos? Por eso te queda elevado al cuadrado, es b. Acuérdate que tenés u sobre b, y entonces vos al aplicar la fórmula de la derivada del cociente, te queda el b al cuadrado. ¿Por qué me queda ese menos 2 ahí? Eso es lo que no me está quedando muy claro. A ver. Muy bien, perfecto. Porque, fíjense, porque si yo tomo la primera parte, que es la derivada de u, que es 2, la derivada de una constante era ¿cuánto? ¿Cuánto era la derivada de la constante? Es 0, muy bien. Entonces la derivada de la constante es 0. Por la segunda sin derivar se desaparece. Menos la primera como está, que es u, pongo 2, por la derivada de la raíz, que me queda 1 medio raíz de x, y después derivo lo que tengo adentro, que al ser x, la derivada de x vale 1. Por eso es que me queda ese menos. Estoy tomando la segunda parte. Estoy tomando esta parte de la fórmula. La primera se me anula. ¿Sí? Bien, perfecto. Quería ver si estábamos medianamente despiertos, ¿no? Bueno, me gusta mucho trabajar con derivada de una... Bueno, a mí las derivadas, digamos, me encantan. Y la derivada de una función exponencial son muy simples, pero bueno, es como que a veces ustedes ven una e elevado a la u, e elevado, o en este caso, tengo una e elevado a una función. ¿Sí? U es una función. ¿Sí? En este caso, lo que estamos trabajando es en la parte derecha de la tabla de derivadas. Recuerden que nosotros la tabla de derivadas la hemos dividido en dos. Por un lado tenemos cuando trabajamos con función en función de x, que es función directa, y por el otro lado, en la parte derecha, cuando tengo que trabajo de una función elevada a otra función. Entonces yo estoy trabajando, cuando digo e a la u, estoy trabajando con la parte derecha de la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me tengo que acordar? Y me tengo que acordar muy bien de la fórmula. Cuando yo tengo la derivada de una función exponencial, por ejemplo, a la u, que es como decir 2 a la u, una constante, es a la u por el logaritmo de la base de a por u'. ¿Sí? Yo esto me lo tengo que recontra acordar. Y después cuando tengo la derivada de una función exponencial e a la u, es e a la u por u derivada. ¿Sí? Entonces, fíjense en el primero. El primero corresponde a la primera fórmula, que es 2
2 a la u, ¿sí? Que era el a la u. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que podemos poner es un producto, es indistinto cómo lo vayan acomodando, ¿sí? Entonces pongo a a la u, ¿sí? A la u es 2 a la u por el logaritmo de la base de 2 por u derivada. U derivada, fíjense que yo tenía x al cuadrado menos 1, entonces la derivada me da 2x. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Esto es lo que a veces me cuesta un poco más. Cuando yo tengo a, una constante o un número elevado a la u, a una función. ¿Sí? A la u. Ahora fíjense en este caso cuando yo tengo e, ¿sí? Elevado a una función, e elevado a una función, ¿cómo es la derivada de e elevado a una función? Es lo mismo, e elevado a la función, ¿por qué cosa? Por u derivada. Este resultado, ¿cómo lo sacamos? Es de sacarlo del cociente de u sobre b. ¿Sí? Ustedes lo practican, o la otra forma, si ustedes no quieren hacer el u sobre b y me dicen, no, profe, yo no tengo ganas de hacer la fórmula del u sobre b, bueno, pueden hacer lo siguiente, pueden agarrar y decir, bueno, tengo x elevado a la menos 1, lo suben, lo derivan y le va a dar x elevado a la menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hago acá? Acá puedo trabajar de dos maneras, como a ustedes les resulte más fácil, ¿eh? Puedo derivar u sobre b en el e a la 1, la u es 1 sobre x, ¿no? Entonces cuando ustedes tienen que sacar u derivada, pueden hacer u sobre b, o pueden agarrar y decir la u, que es 1 sobre x, es igual a x elevado a la menos 1. Y entonces derivan eso y me va a quedar menos x elevado a la menos 2. Cuando ustedes hacen menos x elevado a la menos 2, ¿qué hacen? Pueden hacer menos 1 sobre x cuadrado y obtienen lo mismo. ¿Sí? Es otra manera de resolverlo, e inclusive hasta me resulta más cortito, porque lo estoy llevando a cabo como una potencia, y si no, lo tengo que llevar a cabo de esta manera como un cociente. ¿Se entiende o los mareé? Sí, en la derivada de una raíz siempre pones un medio por la raíz con lo que tiene adentro, por después derivas lo que tiene adentro de la raíz, que se llama u derivada. Sí, perfecto. ¿Se entendió, chicos, lo que les dije al último? Que lo pueden derivar como un cociente o que lo pueden derivar como una potencia. ¿Se entiende eso? Bien. Es importantísimo, ¿por qué? Porque de esa manera no pierden tiempo. Yo puedo decir, bueno, el u mío, que es 1 sobre x, yo digo ahora u es igual a x a la menos 1. Derivo eso y me queda menos x a la menos 2. Como tengo menos x elevado a la menos 2, con un exponente negativo, recuerden siempre, pásenlo a un exponente positivo. Entonces, cuando lo convierten en exponente positivo, le va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. El resultado es el mismo. Bien, ahora les había dejado esto de tarea, no sé si lo resolvieron o no, sí, no hay problema. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan unos minutitos y nos salimos y entramos y le muestro el otro PowerPoint. Así arrancamos con el otro. Ah, ¿cómo hice? ¿Con cuál? El 18. ¿Mm? Ah, bien, perfecto. El 18. Muy bien. Bueno, miren cómo hacemos. Yo tengo e elevado a la u. Estoy usando esta fórmula, la segunda. ¿Sí? Veamos cómo es la derivada. La derivada es e a la u por u derivada, por u prima. ¿Sí? Entonces, cuando yo derivo, pongo e a la u, que es e a la u, por u prima. ¿Cuál era u? U dijimos que era 1 sobre x, ¿no? Que esto lo podemos llevar a x a la menos 1. ¿Sí? Lo puedo convertir como x a la menos 1. Entonces, cuando ustedes derivan, ponen igual a
menos x a la menos 2. Entonces le queda menos 1 sobre x al cuadrado. Sí, es por fórmula, es por fórmula. Salimos todo un ratito y volvemos a entrar. ¿Sí? Salimos y vuelvo a entrar. Así entro con el otro PDF. Quería terminar con este, quería terminar de mostrarles este, ¿sí? Y salimos y entramos con el otro. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, porque me falta mostrarle el otro PDF. La idea era terminar de ver el ejercicio y ya arranco con el otro, ¿sí? Más. No, sí. La idea es, bueno, o salgo yo y entro, porque ya se nos corta, y entro yo con el otro PDF. O a ver si podemos continuar y no se nos corta nada. Sí, no se nos corta nada. Sí, lo subo. Seguimos, porque parece que no se me cortó nada. ¿Sí? No se cortó nada. Eh, sí, no. Si no, cuando se corte volvemos a entrar, no hay problema. Claro, sí, lo subo e inclusive se los paso al ingeniero Mancilla. ¿Por qué? Porque él agarra, él los sube al aula virtual, yo se los coloco en la autogestión y también se los mando esto enseguida, se los mando por WhatsApp, ¿sí? Para que todos los tengan. En más, estoy encontrando gente que me ha empezado a mandarme mensajes recién esta semana, chicos. Estoy muy preocupada porque hay gente que no entró nunca. Entonces, bueno, realmente estoy preocupada. Bien, miren chicos, las dos primeras hojas, lo que hice fue copiar, bueno, tengo un problemita de inclinación, como podrán ver. Copié la tabla de derivadas por si alguno no la tiene la tabla de derivadas, para que no le falte. ¿Vamos? Copié la tabla de derivadas, me tengo un problema de orientación tremendo. Horas intentando enderezarlo. Empezamos con los ejercicios. Fíjense, miren los que les coloqué. Por ejemplo, la derivada de una constante que es 0, como para que ustedes tengan, ¿sí? Profe, no se está viendo la pantalla. ¿Ah? ¿No se ve? No se está viendo la pantalla si pusiste otra. Ah, bien. A ver, ¿qué pasó? Tenés que compartir la pantalla de nuevo. Sí. Ahí está. Pensé que la tenía compartida y yo hablando acá sola. Bien. ¿Ahora? Sí, ahora se ve. Sí. Bien, perfecto. Gracias por avisarme. Bien, fíjense, bueno, miren, acá lo que les vuelvo a repetir. Coloqué la fórmula para que ustedes lo tengan,
¿sí? Inclinado, cosa que también les queda con un poco el cuello inclinado. Y empezamos con los primeros ejercicios, que es un repaso. Fíjense en que yo le puse continuación, es un repaso nada más. Con esto no debe quedar más ningún tipo de duda. La derivada de la constante es que es 0, y le pongo el ejemplo. La derivada de x, para que se acuerden que es 1, ¿sí? La derivada de la potencia, para que ustedes se acuerden cómo hacemos. Cuando tengo x a la k, es k por x a la k a la menos 1. La derivada de una raíz, fíjense en cómo, dependiendo del índice de la raíz, 1 sobre el índice por la raíz, ¿sí? Bien, y fíjense por, y después derivo u, que como u es x, que dijimos que vale 1, por eso se pone 1. Después tengo la derivada de la raíz de x, que es un medio raíz de x, ¿sí? No, esto se los dejo, se los coloqué como a modo de que ustedes tengan para leer y para repasar, ¿sí? Después tenemos la derivada de la raíz cuadrada, que fíjense, por ejemplo, tengo un medio, ¿sí? La raíz cuadrada de u, cuando tengo una función, ¿sí? Porque hace un rato lo que teníamos nosotros derivábamos con respecto de x, igual